Bueno, muy buenas tardes. Creo que con la gran mayoría de la gente que está aquí presente ya tuvimos sendas reuniones con los diferentes gremios. Y en realidad la posición que quiero presentar del Frente Guazú es una posición construida en esas reuniones, escuchando a las centrales sindicales, escuchando a las diferentes cajas y escuchando también a los empresarios. De hecho, asistí al local de ellos, ¿verdad? De la OIP, se ha tenido una asamblea en ese lugar y en función a eso hemos construido la posición que el Frente Guazú va a defender en la sesión del viernes. A ver, en primer lugar, creo que es importante decirlo. Hay veces en la vida que un paso significa pasar la línea y no poder dar vuelta atrás. Esta ley, más allá de algunos de los artículos que podamos cambiar, puede significar el abrir la caja fuerte y el utilizar los recursos de la seguridad social. Nosotros vamos a poder cambiar. Podemos discutir después la gobernanza, podemos discutir una serie de aspectos que hacen a las particularidades técnicas de la ley. Sin embargo, una vez utilizados los recursos, esos recursos, desde mi punto de vista, tienen escasa posibilidad de tener retorno. Una guerra mundial se desató por un disparo de una persona y así se inició la Primera Guerra Mundial. Entonces creo, compañeros, que en este momento nuestra posición para el Senado va a ser de resguardar de pasar esa línea que nos lleve a un callejón del cual no podamos retroceder porque los recursos ya fueron utilizados. El tema central, diferentes temas hacen a esto, pero el tema central que consideramos es el objeto de esta ley realmente es disponer de 3.500 millones de dólares de los jubilados para el financiamiento de un nuevo gobierno, desfinanciado, sin intención de hacer una reforma tributaria real y que venimos de una pésima experiencia con respecto a los bonos que han sido otorgados en los últimos 5 años, donde el 50% de los recursos de esos bonos han sido utilizados para pago de deuda. Y después, en otra ocasión, creo que para la sesión esperemos contar con la doctora Masi para dar más detalles, donde consultorías han sido más costosas que las obras mismas que estos recursos de los bonos han tenido, y muchas otras irregularidades. Por lo tanto, cuando hablamos de que los recursos de los bonos van a ser dirigidos para determinadas obras, no tenemos las garantías. La falta de garantías del retorno de esos fondos es lo que complementa el problema central de esto. Nos dicen que el argumento central de esto es el control y la fiscalización. Creo que aquí uno de los colegas introdujo muy bien el tema de que la Caja Fiscal y el Instituto de Previsión Social hacen al 96% de lo que es el sistema jubilatorio paraguayo. 3.5% son todas las otras cajas. La Caja Fiscal es una dirección general del Ministerio de Hacienda. ¿Cómo pudo escapar al control del Ministerio de Hacienda? ¿Cómo se pudieron dar las irregularidades? El Instituto de Previsión Social, el 80-90% son designados por el Poder Ejecutivo. Prácticamente todas las cajas tienen un síndico de la Contraloría General de la República. Y 2 de las cajas dependen directamente de la Superintendencia de Bancos. A ver, fracasamos en el control porque hay problemas en las cajas. Pero lo que no podemos decir es que no hubo instituciones que fueran responsables
de llevar adelante esta fiscalización y este control. Eso no podemos decir. Y podemos ponernos de acuerdo en una superintendencia. Claro que podemos ponernos de acuerdo. En muchos países funciona la superintendencia y es un organismo de regulación y de control excelente. Vamos a crear una nueva burocracia. Vamos a usar más recursos del Estado, que hoy mucha gente sigue diciendo que tenemos que achicar el Estado, etcétera, etcétera. Vamos a crear una nueva burocracia con los superpoderes instituidos al superintendente alrededor de una persona, contrariamente a la Contraloría, contrariamente al Poder Ejecutivo, al Ministerio de Hacienda, etcétera. ¿Qué hace de diferente una situación de otra? Otro tema. Aquí hablamos de que esta es una ley para controlar y fiscalizar. Sin embargo, se habla de reforma estructural del sistema. Y aquí hay que ser bien claros. Todo aquel que haya leído la ley puede ver de que en varios párrafos habla del Sistema Nacional de Seguridad Social que es constituido. Y ese no es el objeto de esta ley. Si vamos a discutir la reforma estructural de la seguridad social del Paraguay y del sistema de jubilaciones y pensiones, discutamos. Porque hay problemas estructurales que no se van a resolver en los 18 o 36 meses de plazo de regularización que quiere otorgar esta ley. Aquí la caja legislativa, ¿cómo se regulariza estructuralmente esta caja? ¿Cómo se regulariza la caja fiscal cuando que el Estado no aporta? ¿Cómo se regulariza diferentes cajas que tienen diferentes relaciones jurídico e institucionales? Hace unos días se dijo muy bien que los legisladores pasen al IPS. Genial. Yo quiero pasar al IPS. Yo quiero pasar a aportar para el IPS. Pero el vecino, bueno, formidable, que se muda a vivir a la casa de uno, trae también sus malos hábitos. Y en este caso los pasivos. Entonces hay que estudiar bien cómo se hacen las migraciones de los pasivos, los recursos, la sostenibilidad del sistema, etcétera, ¿verdad? Entonces la reformulación estructural no es posible hacerlo en una ley de estas características. Dice que no se tocan las estructuras. Por primera vez se normatiza las sociedades anónimas como entidades privadas de gestión de las jubilaciones y pensiones. Y puede tercerizar a administradoras de pensiones. Me suena mucho a modelo chileno, modelo argentino, modelo uruguayo, modelo etcétera, ¿verdad? Con algunas perlas ahí donde el presidente de la República, el contralor, etcétera, pueden ser accionistas de esto. No tienen que pasar el 10%, pero pueden ser accionistas. Lo cual, si eso no es conflicto de intereses, no sé qué es conflicto de intereses, cuando el presidente de la República va a designar al superintendente, cuando el presidente del Banco Central lo va a controlar y va a ser su jefe directo, etcétera. El tema de la gobernanza es un tema real, corregible. Creo que es corregible, creo que pueden hacer muchos planteamientos con respecto a mejorar la participación de los actores fundamentales y creo que en ese sentido se pueden ir ajustando mecanismos del asesor, del equipo asesor, disminuyendo funciones del superintendente, etcétera. Finalmente, y sin ser técnico, porque así se me presentó como técnico, en realidad soy médico MINTE, ¿verdad? Y soy médico de cuidados intensivos, pero sin embargo me interesé en el tema desde hace mucho tiempo y creo que es importante porque nos involucra a todos. Los instrumentos de inversión son todos financieros. Los instrumentos son todos financieros. Y la experiencia de la seguridad social y del sistema de jubilaciones no ha sido precisamente la más feliz. Hoy el Estado paraguayo le adeuda al Instituto de Previsión Social alrededor de $500 millones.
Cuando se habla de la proyección actuarial, etcétera, que en el 2035 va a quebrar, etcétera, hay una serie de cuestiones que, dicho sea de paso, me cuesta comprender porque hasta donde yo sé no hay un actuario altamente especializado en este tema. Sé que en algunos casos se trajeron del exterior para apoyar algunos estudios que se han hecho. Pero aún así con 500 millones de dólares creo que el Instituto de Previsión Social tiene un oxígeno para largo. Si se dispusieran a pagar la tasa del 1,5% del salario que debe aportar para las jubilaciones. ¿Qué garantías tenemos de ese retorno? ¿Cómo podemos blindar? Creo que todas estas preguntas tienen respuestas. Por eso, desde el primer momento habíamos dicho, demos 3 meses, 4 meses, vamos a firmar compromisos, saquemos una ley de fiscalización, de control, de creación de superintendencia, pero no metamos un caballo de Troya en nombre del control de la seguridad social y de los fondos jubilatorios. No busquemos reformar estructuralmente el sistema con 2, 3 artículos. No busquemos abrir a la privatización de la seguridad social a través de 2 o 3 artículos de las sociedades anónimas. Y no olvidemos de cómo blindar esos recursos para que alguna vez tengan retorno. Porque una vez que se utilicen esos recursos, podremos discutir. Y vendrá un gobierno bueno, malo, mediocre en 5 o en 10 años, pero no hay gobierno que pueda devolver 1.000 o 2.000 millones de dólares que hayan sido utilizados de los recursos. Por lo tanto, la conclusión nuestra es que el Frente Guasú, como bancada, va a proponer en el pleno de la sesión de senadores el rechazo total a esta ley. Muchas gracias.